Adonai les bendiga, amados hermanos. Estuve compartiendo este llamado a una intimidad con Elohim a través de Yeshua para hacer una morada, un santuario, para estar permanente con Él, sirviéndole, haciendo su voluntad, donde Él es nuestra habitación, nuestra morada, para ser guardados del día malo. También pues ese escondedero de la tormenta, del turbión, que está en Isaías capítulo 32, donde habla de el Rey de Justicia, Yeshua, que sería este escondedero, este lugar donde tú te refugias en su pecho, abrazado a Él, de los vientos, de estos ruach. Esta palabra, ruach, que es espíritu, es viento, también describe la naturaleza invisible, activa y espiritual de un ser, sea divino, humano o demoníaco. Entonces, la palabra ruach, que es para viento o espíritu, lo vamos a encontrar en la escritura, que no solamente se describe para el espíritu de santidad, pero hay espíritus inmundos y de demonios. Y hay personas que niegan esto, pero esta es la realidad escrita. Y vamos a ver cómo en Jueces, en el capítulo 9, verso 23, el mismo Elohim envía un Ruach Ra'ah, o sea, un espíritu inmundo, un espíritu malo, entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y este era un espíritu de división y conflicto y de violencia. Porque esta división pues surge y da lugar a violencia, da lugar a muerte, como una paga del pecado que había entre ellos y lo que habían hecho. Es como dice la escritura de que al final nación contra nación, reino contra reino, hombres contra hombres, y que todo el mal que el enemigo haya hecho va a recaer sobre su cabeza. Entonces por eso el llamado es hacer el bien, a unirnos a Yeshua, a caminar por el camino de la perfección, que es el camino de la Torah, de la ley, que es el nuevo pacto, la ley en la mente y el corazón, haciendo la voluntad del Eterno, aunque nos cueste aflicción, pero tenemos que hacer esa intimidad y no dejarnos intimidar del enemigo, del adversario, de las personas, ¿verdad?, que son usadas por el enemigo para ir en contra de ti, para distraerte, para engañarte, desviarte, sino que entres en esa intimidad y recibas esa palabra de Él y tú la lleves, cueste lo que cueste, porque nuestra promesa y nuestra bendición no es para esta tierra, sino para el reino. Poner los ojos en Yeshua, hacer su voluntad, llevar el testimonio de Yeshua y cumplir con los mandamientos de Elohim. Y eso nos habla de que esos son los santos, los que perseveran hasta el fin, y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a ver cómo Elohim envía estos espíritus de división, espíritus malos, para cumplir propósitos de juicio o corrección. Hoy en día hay muchos espíritus de división entre los hombres y es por la misma maldad de ellos. O sea, Elohim permite que estos espíritus vengan entre su pueblo para él corregir por un propósito de que cada cual pues va a tener la consecuencia de su maldad. Y por eso al final pues terminan destruyéndose unos con otros. Pero aquel que se arrepiente y aquel que viene a la presencia y deja ese camino de maldad y sigue el camino recto, la puerta estrecha, entonces a ese le va a ir bien. Y hoy vamos a hablar de Siquem. En Jueces, capítulo 9, verso 23, estaban estos hombres de Siquem para poder entender todo esto, porque Siquem representa un valle de decisión, donde tú decides entre la maldición o la bendición. Y fíjense que en esos valles siempre se habla de que el valle de sombra de muerte, valle de aflicción, valle de lágrima, que se convierte en valle de bendición, pero tú puedes en un valle humillarte o en un valle decir, no, yo aquí no me quedo, y exaltarte. Y tiene que ver con esta historia
de Abimelech y los hombres de Siquem. La palabra Siquem pues significa hombro o parte superior del lomo o la espalda. Hombro representa la fuerza, la carga, la responsabilidad y el gobierno. Un ejemplo, en Isaías 9:6 dice el principado sobre su hombro. Y aquí está hablando de Yeshua, o sea, ese gobierno. Siquem es el lugar donde se carga una responsabilidad, donde se toma una decisión de gobierno o pacto. Es un punto de transición o elección. Y esto es lo que Elohim quiere hoy, que el que esté indeciso decida, o sirvo a Elohim o sirvo a los hombres. Que si está haciendo las dos cosas, si está tibio, se decida ahora. Entonces, estamos en este punto de transición. Voy a darle un ejemplo de cosas que pasaron en Siquem antes de entrar en el texto de Jueces 9, que está sumamente interesante. En Génesis 12, 6 al 7, Adonai se le aparece a Abraham. Y ahí es donde él hace el primer altar en la tierra prometida. Y se convierte en el punto de entrada al pacto. Hoy hay muchos que no han entrado al pacto todavía. Se va a venir la gran tribulación. Entonces ahí dice Ezequiel 20 que entonces los hará entrar en el vínculo del pacto. Hoy estamos en esta transición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos comprometemos o seguimos ahí en dos caminos? En Génesis 33, versos 18 al 20, aquí Jacob compra una tierra, un terreno, y levanta, escuchen, un altar llamado el Elohe Israel. ¿Qué significa? Elohim es el Elohim de Israel. Siquem aquí, con Jacob, reafirma una identidad espiritual. Él es el Elohim de Israel, tú eres Israel. Entonces Él está contigo. En Josué, en el capítulo 24, verso 1 y verso 25, bueno, lo pueden leer completo si quieren, dice que ahí Josué reúne a todas las tribus en Siquem y renuevan el pacto con Elohim antes de él partir, antes de él morir. Y ahí es donde él le pregunta a quién servirán, si a Adonai o a dioses extranjeros, o a los hombres, o a los demonios, o al enemigo, o a la bestia, a la antimesia. ¿Qué van a hacer? Decídanse ahora. Ahora vamos a ir en Jueces, en el capítulo 9. Yo me puse a leer toda la historia y yo me quedé, ¿verdad?, que impactada con todo lo que pasó ahí. Entonces, Abimelech es proclamado rey aquí. Y se convierte Siquem en símbolo de una elección carnal, política y corrupta, a precio de sangre. Si lo leen, se van a dar cuenta lo que hizo este Abimelech, donde el pueblo elige a un rey sin mandato divino. Siquem era territorio de Efraín. Con el paso del tiempo, se mezclaron los israelitas con los cananeos. Entonces era un pueblo mestizo que tenía las costumbres de los cananeos también. Y ahí podemos ver la mujer cananea, que resulta que era una oveja de la casa de Israel. Entonces eran parcialmente israelitas y parcialmente cananeos. Un pueblo que ya no distingue lo santo de lo profano y que está mezclado, tal cual la Babilonia, el tiempo de hoy, la religión de hoy. Efraín se ha mezclado con los pueblos, dice el libro de Oseas. Y Efraín es pueblo, raza, lengua, nación, iglesias cristianas, católicas, musulmanes, o sea, por donde quiera que hay un hijo que está errante y desviado de la Torah, ahí hay pueblo de Efraín. Entonces, Siquem representa la decisión entre dos lealtades. Número 1, seguir al Elohim verdadero, como le dijo Josué, o la ambición carnal, que lo vamos a ver en Jueces 9. Siquem es el valle entre también Gerizim y Ebal, entre la maldición y la bendición. Eran estos dos montes, ¿verdad?
y entre la fidelidad y la apostasía del tiempo presente. Abimelech simboliza la carne, lo falso, liderazgo, reinado y poder humano. Siquem es el valle de la prueba final y también donde tú decides si vas a cargar el gobierno de Elohim, que es el yugo ligero, la Torah, o el gobierno del yugo de hierro de la bestia final. O sea, se decide. Esta historia se repite, por eso la palabra dice que no hay nada nuevo. Todo está plasmado de alguna manera en la palabra y se nos revela para que podamos una y otra vez entender el plan de Elohim tan perfecto. Aquí, pues, Abimelech era hijo de Gedeón, con una concubina, pero él tenía 70 hijos. Y bueno, si leen lo que pasó, fíjense que son 70, y vamos a hablar de 70 almas. 70 fueron, ¿verdad?, los hijos de Jacob que entraron en Egipto y representa a su pueblo entre las naciones. También 70 palmeras. O sea, el 70 es muy simbólico. Pero uno de ellos, Jotam, escapa y se esconde. Y fíjense que ellos escogen un rey, que este rey es simbolizado por zarza y espino. Un impío que sobre una misma piedra o una roca mató a todos sus hermanos, los hijos de Gedeón. Y recuerden todo lo que Gedeón hizo. Entonces, un reino a precio de seducción, porque él fue y le habló y lo sedujo, y ahí pueden leerlo, a precio de sangre y de maldad. Muy similar al tiempo de hoy. Todo aquel que está en el espíritu entiende estas cosas, pero el que está en la carne terminará bajo el dominio de uno como Abimelech. Uno que le va a ofrecer reino, ¿verdad?, pero a un precio de maldad, desviado de lo que Elohim nos está llamando hoy, que es a la humillación, no a la exaltación. Y este hijo de Gedeón que escapó, que se llamaba Jotam, yo fui a buscar qué significaba el nombre, porque yo dije, bueno, tiene que significar algo revelador, ¿verdad? Y miren lo que significa. Yohei Bahei es perfecto. O sea, usa la palabra ahí tam. Por eso es Yotam o Yatam, ¿verdad? Sin mancha. ¿A dónde me lleva esto? Al cántico de los hijos de Israel. La mancha es nuestra generación perversa. Él es perfecto, recto, sin mancha. Entonces, fíjense que su obra es perfecta. Entonces, le voy a leer lo que dice el verso 5 de Jueces 9. Dice, viniendo a la casa de su padre, que está en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces miren que este Jotam fue valiente. Dice que él fue, en el verso 7, que se subió en la cumbre del monte de Gerizim. Y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem. Y así oiga el Elohim Altísimo. Escuchen esto. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo le respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Elohim y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Fíjense, el olivo, el aceite. Voy a dejar de dar aceite. Voy a dejar de dar fruto por ser grande. Entonces, luego dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto
para ir a ser grandes sobre los árboles. Y eso es algo para nosotros. Vamos a dejar la dulzura de la palabra y de dar fruto de vida eterna. Vamos a dejar su aceite, su presencia con la que agradamos a Elohim. Y vamos a querer ser grandes con el anticristo. Es a eso que se refiere. O con un gobierno de hombres, o con posiciones en una congregación o en una sinagoga. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cargando el yugo verdadero de la Torah? ¿O estamos realmente sirviendo al reino en la carne de los hombres? Eso es lo que está diciendo luego, dice. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar yo mi mosto que alegra a Elohim y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? No, miren, ni la vid, increíble, ni la higuera, ni el olivo, no iban a dejar ni su aceite, ni la dulzura del fruto, ni tampoco el mosto con el cual alegra Elohim y los hombres. O sea, no iban a dejar eso, la presencia, el reino de Adonai, ¿verdad? Por ir a lo carnal y a lo malo, miren, a precio de sangre. Ok. Entonces los árboles, y los árboles está hablándole a ellos, a los hombres, hoy, le dijeron a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. O sea, zarza y espino, impiedad. Y dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vení, abríguense bajo mi protección, bajo mi sombra, yo los voy a tener bien a ustedes. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Miren, esos árboles, miren cómo lo compara. Cedros del Líbano fuerte. Salga fuego de la zarza que los devore y los queme. Ahora, si con verdad y con integridad ustedes han procedido en hacer rey a Abimelech después de lo que hizo, y si ustedes han actuado bien con Jerobal, o sea, Gedeón, y con su casa, ya saben lo que le hicieron. Y si ustedes le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, y miren, y todo el bien que le hizo, porque mi padre peleó por ustedes, expuso su vida al peligro para librarlos de las manos de Madián. Y ustedes os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y ustedes han puesto como rey, ¿verdad? Pusieron a la zarza de rey sobre Siquén Abimelech, el hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y su casa, entonces mire lo que va a pasar. Si esto que ustedes hicieron está bien, ¿verdad? Si está bien, claro, porque él está diciendo, bueno, a lo mejor soy yo el que estoy mal. Es como uno dice, la gente te critica, habla mal de ti, y tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a esperar el final. Al final vamos a ver si lo que tú decías está correcto o lo que yo estoy predicando está bien. Al final se va a saber. Entonces le dice, si son ustedes que están bien, gócense. Gócense con su gobierno carnal. Gócense con su anticristo. Gócense con su Abimelech. Gócense con su rabino, con su pastor que lo domina. Gócense ahí. Y que él se goce con ustedes, tal cual, tal para cual, gócense. Y dice, y si no es así, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. O sea, un fuego entre todos, uno contra todos. Y luego dice que entonces escapó Jotán, imagínense, y se fue a Beer y allí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. O sea, él fue valiente, sacó palabra y una profecía de maldición que se cumplió tal cual él lo dijo. Tal cual se va a cumplir lo que está determinado para el antimesías y todos aquellos que están en ese gobierno y se abrazarán y se dejarán engañar. Y dice, miren esto, que Abimelech dominó sobre Israel 3 años. Qué casualidad, ¿no? 3 años también. Ahora, fíjense, el olivo, que si dejaba su aceite, por grandeza entre los hombres, la higuera, que dejara la dulzura de su fruto para ser grande.
O sea, y la vid que dejara su mosto, que alegra a Elohim, para ser grande entre los hombres. O sea, eso es lo que el hombre hoy busca. Y lo que el hombre va a escoger al final de los días. ¿Quién como la bestia? O sea, van a querer todo esto en vez de la humillación, para luego ser exaltado por Elohim. Entonces, bueno, escogen la zarza, se abrigan bajo su sombra, su amparo, su protección, y la bestia hará lo mismo. Y ya saben que le dice que si, bueno, que si hicieron esto con integridad y verdad, bueno, le irá bien. Pero si no, prepárense, porque fuego los consumirá a ustedes mismos. Y eso va a acontecer tal cual en este final de los tiempos. Entonces, ¿qué pasó? Y esta es la parte que yo quiero que tomemos en cuenta. Un espíritu de división, un espíritu malo le envía a Adonai. Y esto lo leemos en el verso 23 y 24. Dice, envió Elohim un mal espíritu. Un mal. Ese mal es la palabra ra. Eso es terrible. Un espíritu de maldad para que los dividiera. Entonces aquí vemos que los que hoy operan bajo este espíritu inmundo, un demonio es, comienzan a hacer división porque empieza pues a surgir la maldad de los hombres. Entonces, este mal espíritu, dice, envió Elohim entre Abimelech y los hombres de Siquem. O sea, primero se unen, están felices. Ahí viene un espíritu que los divide. Hoy muchos están unidos en contra del pueblo de Adonai. Pero va a llegar el momento de su división también. Y dice que los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos, porque Elohim va a vengar la sangre de sus siervos. Dice, y que esto recayera sobre Abimelech, o sea, cada cual va a recibir lo que sembró. Y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Elohim los entrega, manda a estos espíritus inmundos, espíritus de división, para que entre ellos mismos se crea esta violencia. Uno se levante contra otro, el otro, porque todo el mundo va a estar buscando grandeza. Fíjense que hay uno dice, ¿por qué él tiene que reinar sobre nosotros? Ahí, ¿qué pasa hoy cuando Elohim levanta a alguien como un líder para llevar la palabra? ¿Y quién es esta persona para darme mi palabra? ¿Y quién es esta o este para darme un consejo? Y empiezan y se llevan a otro. No le escuche o no le escuche. Ahí empieza ese espíritu inmundo de división. Cuando Elohim dice que estemos juntos. Todo el que critica a su hermano, todo el que levanta falso testimonio, que no es corroborable, porque mucha gente habla mal para difamar a alguien, pero no, esa persona le cree y no va y le pregunta al hermano o a la hermana si es verdad lo que se dijo, sino que permite que ese espíritu de división entre. ¿Saben cuántos de su pueblo están haciendo esto hoy? O sea, están dándole lugar a este espíritu de división. Al final, ¿qué van a hacer? Van a recibir el fuego, van a recibir el fruto de su maldad. Lo mismo que pasó aquí. Entonces, esto es un llamado de atención, porque como ya vimos, el mismo Elohim, él envía ese espíritu inmundo de división, un espíritu malo, para que se haga la voluntad de Adonai. Y fíjense que se crea esta división, hubo violencia entre ellos, se traicionaron, pueden leer la historia, surgieron un montón de cosas. Y luego terminan traicionando y maldiciendo a Abimelech. Y dice que luego, ahí pueden leer todo lo que pasó, dice que una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino y cayó sobre la cabeza de él y le rompió el cráneo a este rey. Y aunque esto literalmente pasó, tiene un simbolismo profético de herir en la cabeza a los enemigos, a los adversarios, a los que van en contra de la verdad, a los que se levantan contra su pueblo, a los que derraman sangre inocente. Lo mismo que hará Yeshua en el juicio, que aplastará en la cabeza al enemigo. Entonces, ¿por qué? Cabeza es dominio. Entonces, los que quisieron ser grandes entre los hombres, entonces terminan aplastados. Todos caen como piedra de molino al abismo profundo del mar. Así como dice que la Babilonia caerá
y todos los que están con la Babilonia, que han tomado del vino de esa fornicación, y su pueblo fiel, que escoja cargar el yugo liviano de la Torah, será exaltado sobre el monte Sión, el monte de santidad, junto a Yeshua. Y como dice en Daniel, en el capítulo 7, en el verso 26, dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén.